Mushoku Tensei, la reencarnación de un desempleado. Volumen 3. Capítulo 3. El secreto de un maestro. Una vez más, estaba soñando. Esta vez, estaba observando a un grupo de ángeles descendiendo del cielo. Se veía muy placentero, comparado con mis recientes pesadillas. Luego noté que partes de los ángeles estaban ocultas por mosaicos pixelados. Mientras se acercaban, se rieron hacia mí al unísono, y sonrisas espeluznantes se extendieron por sus rostros. En el instante en que comprendí que este no iba a ser un sueño feliz, desperté. Otra pesadilla, recientemente había estado teniendo muchas de ellas. Me senté lentamente y estudié el campo seco y rocoso frente a mí. Este era el continente demoníaco, una mitad del supercontinente que fue separado en una guerra entre la humanidad y los demonios y hogar de varias razas demoníacas una vez unidas por el dios demonio Laplace. Su área era apenas la mitad de la del continente central, pero era por mucho un lugar más difícil para vivir. En primer lugar, había muy poca vegetación. El terreno estaba repleto de grietas y fisuras, los cambios de elevación eran abruptos, con enormes pendientes rocosas elevándose como peldaños de una escalera gigante. Los viajeros frecuentemente encontrarían su camino bloqueado por pilas de rocas más grandes que un hombre. El lugar básicamente era un laberinto. Peor aún, sus concentraciones densas y naturales de poder mágico significaban que estaba plagado de numerosos monstruos poderosos. Por lo que había leído, caminar de un extremo al otro tomaría 3 veces el tiempo de un viaje para atravesar el más grande continente central. Teníamos un camino muy duro esperándonos, y no estaba seguro de cómo darle la noticia a Eris. Pero cuando la busqué, la encontré mirando hacia el paisaje inhóspito con emoción brillando en sus ojos. Eris. Parece que estamos en el continente demoníaco, así que, el continente demoníaco, esta va a ser una gran aventura. ¿Acaso eso en su voz era alegría? Bueno, entonces que así sea. No hay razón para hacer un aguafiestas y explicarle lo peligroso que va a ser esto. En marcha, dijo Ruiger. Síganme. Juntos, los 3 avanzamos para atravesar la planicie árida. Aparentemente, Eris se había hecho amiga de Ruiger mientras yo estaba durmiendo. Ella charlaba con él mientras caminábamos, describiendo con gran entusiasmo su vida en casa, sus lecciones de magia y su práctica de lucha con la espada. Ruiger no contribuía mucho a la conversación, pero ofrecía expresiones educadas de interés cuando era apropiado. Era difícil creer que Eris había estado completamente aterrada del hombre solo la noche anterior. En este punto, ella no se veía intimidada por él en lo más mínimo. De hecho, ella hizo algunos comentarios casuales que bordeaban ser absolutamente groseros. Me puso más que un poco ansioso, pero Ruiger nunca pareció sentirse ofendido. ¿Quién dijo que los super tenían un temperamento terrible? Claramente estaban equivocados. Por supuesto, Eris no era tan propensa a insultar a la gente descaradamente como solía ser. Edna y yo básicamente le habíamos arrancado a la fuerza ese hábito, así que ella probablemente no iba a decir nada demasiado horrible, o eso quería creer. Aún así, era difícil saber que podría enojar a un extraño de una cultura desconocida. Realmente estaba esperando que ella tuviera cuidado con esto. Además, la propia Eris tendía a enojarse fácilmente, así que, con suerte Ruiger daría lo mismo. Mientras ese pensamiento cruzaba mi mente, escuché que la voz de Eris se llenaba de irritación. ¿Entonces Rudeus no es tu hermano mayor? Por supuesto que no. Pero comparten el nombre Greydad. Ese es un nombre de familia, ¿cierto? Eso no lo convierte en mi hermano. Entonces él nació de una madre diferente, engendrado por un padre diferente. No. Eso tampoco. No conozco la forma en que los humanos ven estas cosas, pero debes estar agradecida de tenerlo a tu lado. Oye, lo has entendido de la forma equivocada. No importa, sé agradecida de tenerlo. Ruiger había hablado con firmeza, y Eris vaciló por un momento antes de finalmente darse por vencida. Por supuesto que estoy agradecida. Por supuesto, no es como si realmente fuéramos hermanos. Además, ella es mayor que yo.
El continente demoníaco estaba a la altura de su reputación por su terreno escarpado y rocoso. El suelo también era duro, seco y arenoso, más arena que tierra. Difícilmente podías culpar a los demonios por comenzar una guerra para salir de este lugar horrible. Apenas había plantas. De vez en cuando divisaba una cosa rocosa extraña que se veía como alguna clase de cactus, pero eso era todo. Esperen aquí un momento. No se muevan de este lugar, ¿entendieron? Cada 10 minutos más o menos, Ruigert nos ordenaría quedarnos quietos y se adelantaría. Esta vez, él saltó fácilmente a través de una serie de enormes rocas, desapareciendo rápidamente de la vista. Las habilidades físicas del hombre eran increíbles. Siempre había pensado que Irene era casi superhumana, pero si llevaba su agilidad bruta a números, Ruigert de hecho podría estar arriba. Menos de 5 minutos después de su más reciente partida abrupta, él regresó saltando hacia nosotros. Lamento haberlos hecho esperar. Continuemos. Ruigert no lo explicó, pero había un ligero olor a sangre proveniente de la punta de su tridente. Probablemente él había cortado alguna clase de monstruo que podría haber bloqueado nuestro avance. Por lo que recordaba del diccionario de Roxy, esa cosa como una joya en su frente actuaba como alguna clase de radar. Él probablemente la estaba usando para identificar posibles amenazas antes de que se acerquen demasiado, y luego derrotarlas antes de que supieran que las golpeó. Bien, dime, ¿por qué sigues adelantándote de esa forma?, preguntó Eris, directa como siempre. Estoy lidiando con los monstruos que están más adelante en nuestro camino, respondió concisamente Ruigert. Moviendo su cabello hacia los lados, él le mostró a Eris el cristal rojo brillante en el centro de su frente. Ella se estremeció de la sorpresa por solo un momento, pero la joya en realidad era una cosa bastante linda, y pronto ella estaba mirándola con una curiosidad evidente. Ah, cierto, eso debe ser útil. Supongo que sí, pero a veces desearía no tener una. Bueno, yo me la quedaré si tú no la quieres, vamos, déjame arrancarla. Me temo que no es tan fácil. Ruigert sonrió un poco. Eris había llegado realmente lejos. Estos días incluso estaba haciendo bromas. Eso fue una broma, ¿cierto? Ruigert, eso me recuerda. He escuchado que los monstruos en el continente demoníaco son muy fuertes. No son tan temibles en esta área. Pero estamos a cierta distancia del camino principal, así que son bastante numerosos. De hecho, esa parecía ser una subestimación. Ruigert había estado luchando contra monstruos cada más o menos 15 minutos ya por un tiempo. En Asura, podías viajar por horas en carruaje sin siquiera ver a uno. Es verdad, los caballeros del reino y los aventureros se esforzaban regularmente para exterminar cualquier monstruo dentro de sus fronteras, pero, aún así, la tasa de encuentro en el continente demoníaco era absurdamente alta. Ruigert, has estado luchando solo todo este tiempo, ¿cómo es que sigues bien? No es un problema. Derroto a estas criaturas de un solo golpe. Bueno, está bien, pero hazme saber si te cansas, ¿bien? Al menos podría cuidar tu espalda. Hice usar magia de sanación. Niño, no te preocupes. Ruigert estiró su brazo y de nuevo acarició tímidamente mi cabeza. A él realmente le gustaba hacer eso, ¿no es así? Tú solo quédate con tu hermanita y manténla a salvo, bien. Escucha, no soy su hermanita, bien, soy mayor que él. ¿En serio? Mis disculpas. Ruigert también trató de acariciar a Eris en la cabeza, pero ella apartó su mano de forma malhumorada. Mejor suerte la próxima vez, grandulón. Llegamos. La caminata había tomado en total alrededor de 3 horas. Habíamos seguido un camino largo y serpenteante con un buen poco de subidas de colinas, así que tomó bastante tiempo. Pero en línea recta, solo estábamos más o menos a 1 kilómetro de donde habíamos comenzado. Estaba sorpresivamente cansado. Me había estado sintiendo letárgico desde la noche anterior. ¿Este era alguna clase de efecto residual de ese hechizo de teletransportación? Quizás solo necesitaba trabajar en mi resistencia. Aunque no era como si hubiera estado perdiendo el tiempo durante mi entrenamiento con Irene.
Oh, es una ciudad, exclamó Eris, estudiando el pequeño asentamiento enfrente de nosotros con gran interés. La chica no se veía para nada cansada. Estaba un poco celoso de su resistencia. A mis ojos, el lugar al que habíamos llegado se veía más como una aldea que como una ciudad. Había quizás 10 o 15 casas a lo mucho, y las cercas rodeándolas eran precarias. También vi un pequeño campo dentro. Era difícil decir que estaban cultivando, pero por cómo se veía, no iba a ser una cosecha abundante. ¿Siquiera era posible sembrar en una tierra como esta, sin un río cerca? Alto. Justo fuera de la entrada principal, fuimos detenidos por un chico que se veía como de preparatoria. Su cabello azul me recordaba a Roxy. Ruiger, ¿quiénes son estos dos? El niño estaba hablando en la lengua del dios demonio, pero podía entenderlo bien. Mis habilidades de comprensión al escuchar aparentemente estaban a la par. ¿Recuerdas la estrella fugaz de anoche? Eran ellos. No puedo dejar que unos extranjeros tan sospechosos entren a nuestra aldea. ¿Qué es tan sospechoso acerca de ellos? Explícalo. El rostro de Ruiger de pronto era severo, con una voz amenazante. Si él me hubiera hablado así la noche anterior, probablemente habría corrido por las colinas sin pensarlo 2 veces. ¿Qué hay que explicar? Solo míralos. Ellos son víctimas de un desastre mágico que ocurrió en Asura. Solo fueron teletransportados aquí, eso es todo. Pero, escucha, incluso si eso es verdad. ¿Cuál es tu problema? ¿Realmente dejarías a estos niños a su suerte? En este punto, noté que Ruiger estaba curvando sus manos en puños. Actuando por instinto, me estiré para agarrar su brazo. Ruiger, él solo está haciendo su trabajo. Por favor, cálmate. ¿Qué? Discutir con un sirviente no nos va a llevar a ningún lado, porque no le pedimos que vaya a buscar a alguien con autoridad real. El niño se quejó por la palabra sirviente, pero Ruiger asintió de acuerdo. Tienes razón. Rowan, ¿podrías llamar al sabio? Sí. Estaba pensando en hacer eso mismo. Rowan cerró sus ojos con fuerza. Después él procedió a quedarse ahí de pie en silencio por los siguientes 10 segundos. ¿Qué es esto? ¿Vas a ponerte en marcha o no? Por favor, no me digan que este niño se quedó dormido en el trabajo. Quizás está esperando por un buen beso húmedo. Ruiger, él. Los Migurt pueden conversar con otros de su raza, incluso a la distancia. Oh. Ahora que lo mencionas, creo que mi maestra me contó algo al respecto. Para ser específico, ella había escrito en su diccionario de la raza demoníaca que los Migurt eran capaces de comunicarse telepáticamente con sus amigos cercanos y los miembros de su familia. También escribió que ella misma carecía de esta habilidad y había dejado su aldea debido a esto. Pobre chica. Aunque ahora que lo pienso, si esta era una aldea Migurt, quizás mencionar el nombre de Roxy sería de ayuda. Por otro lado, no sabía si ella estaba conectada con este lugar específico. También estaba la posibilidad de que pudiera salir el tiro por la culata completamente. El sabio está en camino, dijo Rowan, finalmente abriendo sus ojos. Podríamos encontrarnos con él a medio camino si no darán ni un paso dentro de la aldea. Muy bien. Con las negociaciones en un punto muerto, solo nos quedamos ahí de pie por un tiempo. Mientras el silencio incómodo se extendía, Eris jaló de mi manga y susurró, «Oye, ¿qué está pasando?» Ah, cierto. Ella no entiende la lengua del dios demonio. Este guardia cree que somos sospechosos, así que estamos esperando al sabio de la aldea para que nos vea en persona. ¿Qué demonios? ¿Qué es tan sospechoso acerca de nosotros? Frunciendo sus cejas, Eris miró sus ropas. Ella tenía puesto su traje de práctica de esgrima habitual para nuestro viaje fuera de la ciudad, era un poco ligero, pero no me parecía tan extraño comparado a lo que Ruiger estaba usando. No era como si ella estuviera usando un vestido con volantes. Debería estar preocupada. ¿Acerca de qué? No lo sé. Es decir, en general. Eris, estaremos bien. Bueno, si tú lo dices. Aún con lo audaz que era Eris, la idea de una discusión en la entrada de la aldea claramente la ponía más que un poco ansiosa.
Al menos mi intento de consolarla parecía haber funcionado. El sabio parece haber llegado, murmuró Ruigert luego de un momento. Miré dentro de la aldea y vi a un hombre calvo con un bastón que se veía extrañamente joven. Él estaba caminando hacia nosotros con dos chicas que se veían como adolescentes. Ninguna de ellas era particularmente alta. Quizás los Migurt se quedaban en esa estatura, incluso cuando ya eran adultos. No había habido ninguna mención de eso en el diccionario de Roxy, pero la chica que dibujó para ilustrar los apuntes sí se veía como una estudiante de preparatoria. En ese entonces asumí que era un autorretrato, lo cual era un poco encantador, pero quizás ella solo estaba describiendo al típico Migurd adulto. Mientras estaba meditando el tema, el sabio de la aldea comenzó a consultar con Rowan a cierta distancia de nuestro grupo. ¿Entonces se trata de estos niños? Sí. Uno de ellos puede hablar la lengua del dios demonio. Es muy extraño. De seguro cualquiera podría aprender la lengua si la estudia. ¿Por qué un niño humano tan joven estudiaría nuestro lenguaje en específico? Tenía que estar de acuerdo con Rowan. Afortunadamente, el sabio de la aldea solo le tocó gentilmente el hombro. Rowan, no saquemos conclusiones tan apresuradas. Intenta calmarte, ¿bien? Yo hablaré con ellos. Y así, el pequeño hombre comenzó a caminar lentamente hacia nosotros. Por la falta de una idea mejor, me incliné hacia él, un saludo simple japonés, más que uno llamativo preferido por la nobleza de Asura. Encantado de conocerlo, señor. Mi nombre es Rudeus Greidat. Bueno, ciertamente eres educado. Mi nombre es Rokus, el sabio de esta aldea. Miré hacia Eris, tratando de animarla a seguir mi ejemplo. Aparentemente confundida por el contraste entre la aparente juventud del hombre y su barba majestuosa, ella cruzaba y descruzaba sus brazos. Parecía que estaba tratando de decidir si asumir o no su postura desafiante característica. Eris, deberías presentarte. Pero, no conozco el lenguaje. Solo hazlo en la forma que aprendiste. Yo lo traduciré. Ag. Es un placer conocerlo, señor. Mi nombre es Eris Boreas Greidat. Después de un momento de vacilación, Eris realizó una reverencia del libro de texto, tal como había practicado en sus lecciones de modales. El rostro del sabio de la aldea terminó con una sonrisa. Hijo, la señorita de aquí también acaba de presentarse. Sí. Esa es la forma de hacerlo en nuestra tierra. Aunque no fue como la tuya. Bueno, las costumbres son diferentes para los hombres y para las mujeres. Rokus asintió pensativamente ante esto, luego se inclinó hacia Eris de la misma forma en que yo me había inclinado hacia él. Mi nombre es Rokus. Soy el sabio de esta aldea. Un poco nerviosa, Eris miró hacia mí con incertidumbre. Rudeus, ¿qué acaba de decir? Él es el sabio de esta aldea, y su nombre es Rokus. ¿Oh, en serio? Entonces supongo que él sí te entendió. Eso es bueno. Eris sonrió mostrando un alivio evidente. Eso probablemente cubría las formalidades iniciales. Era la hora de ir al grano. Rokus. ¿Nos permitiría entrar en su aldea? Más que responder mi pregunta de una vez, el pequeño hombre comenzó a estudiarme de pies a cabeza. ¡Oh! ¡Qué mirada tan apasionada! Ya basta, me estás haciendo querer hacer un striptease. Después de varios segundos, sus ojos se detuvieron, fijos en la parte superior de mi pecho. Jovencito, ¿dónde obtuviste ese pendiente que estás usando? Fue un regalo de mi maestra. Y si puedo preguntar, ¿quién fue esta maestra tuya? Su nombre era Roxy. Las respuestas honestas se sentían como la forma correcta de avanzar. Al final del día, estaba orgulloso de haber estudiado bajo su tutela. ¿Qué dijiste?, gritó Rowan. Antes de que pudiera responder, él dejó atrás a Rokus para sostenerme por los hombros. Niño, acabas de decir Roxy. Sí. Ese es el nombre de mi maestra. Por la esquina de mi visión, vi a Ruigert formando puños con sus manos. Girando mi cabeza para encontrarme con su mirada, sacudí lentamente mi cabeza. No había ninguna clase de enojo en la cara de Rowan, solo una emoción ansiosa. Él no iba a lastimarme. ¿Dónde
¿Dónde está ahora Roxy? Bueno, no la he visto en persona por un tiempo, pero, por favor, dime lo que sabes. Roxy es mi hija. Disculpa, ¿cómo dijiste? No creo haber escuchado correctamente, ¿podrías repetir eso? Roxy es mi hija, dime, ¿todavía está viva? ¿Podría repetirlo, Monsieur? No, creo que en realidad te escuché bien la primera vez. Solo tengo algo de curiosidad acerca de tu edad. El hombre no se veía lo suficientemente viejo para estar siquiera en la preparatoria. Si me dijeran que él era el hermano menor de Roxy, lo habría creído. Pero aparentemente... Sí. Interesante. Por favor, solo dímelo, han pasado más de 20 años desde que dejó esta aldea, y desde entonces no hemos tenido noticias de ella. Así que básicamente Roxy había huido de casa. Por supuesto, no es como si ella me hubiera mencionado algo al respecto. ¿En serio, maestra, es necesario ser tan reservada? Esperen. ¿Hace más de 20 años? ¿Qué edad tendría ella? Y bien, ¿por qué no dices nada? Siento eso, amigo. Ahora mismo ella está. A la mitad de mi oración, comprendí que el hombre todavía me estaba sosteniendo firmemente por mis hombros. De alguna forma se veía como si él estuviera tratando de sacarme la información, ¿no? Eso no era bueno. No quería que nadie creyera que yo me rompería bajo presión, al menos no así de fácil. Quiero decir, si él hubiera aplastado mi computadora, me hubiera dado una paliza y luego llenado de insultos, esa sería una historia diferente. Aquí necesitaba mantener un poco la compostura. De otra forma haría que Eri se sienta ansiosa. De hecho, quiero que tú me respondas algo primero. ¿Qué edad tiene Roxy ahora mismo? ¿Por qué importa su edad? No puede solo. Es muy importante. Y mientras estás en ello, también me gustaría saber cuánto tiempo viven los Migurd. Sí. Esto definitivamente era algo que necesitaba aclarar. Bien. Roxy tendría 44 este año. Eso creo. Y vivimos alrededor de 200 años, al menos la mayoría. A menos que alguna enfermedad nos mate primero. Tenemos la misma edad. De hecho, eso me pone un poco feliz. No me digas. Por cierto, ¿te importaría soltarme? Rowan finalmente soltó su agarre de mis hombros. Bien. Ahora podemos hablar. Hace unos 6 meses, Roxy estaba en el reino de Sirone. Yo no estaba ahí en persona, pero estuvimos intercambiando cartas por un tiempo. ¿Cartas? Ella puede escribir en la lengua humana. Sí. Ella sabía nuestro lenguaje perfectamente en el momento en que la conocí. Eso fue hace 7 años. ¿En serio? En resumen, estás diciendo que ella está bien. Bueno, siempre está la posibilidad de que de pronto hubiera contraído alguna enfermedad repentina. Pero por lo que sé, ella está con una salud perfecta. Rowan cayó de rodillas de forma inestable. Había un alivio manifiesto en su rostro y las lágrimas estaban brillando en sus ojos. Ya veo. Así que ella está bien. Jaja. Gracias a Dios. Oye, estoy feliz por ti, papá. Descubrí que estaba pensando en Paul, preguntándome si él reaccionaría de la misma forma cuando supiera que yo estaba a salvo. Tendría que enviar una carta a la aldea buena tan pronto como pudiera. Dándole la espalda al padre de Roxy llorando, me dirigí de nuevo a Rocus. Ahora que hemos aclarado eso, ¿estaría usted dispuesto a dejarnos entrar? Por supuesto. No le negaríamos la entrada a alguien que nos trajo unas noticias tan esperadas. Qué bueno que tenía este pendiente. Nunca habría pensado que sería de tanta ayuda. Probablemente podría haber ahorrado algo de tiempo al mostrárselos de inmediato. Pero, por otro lado, dependiendo de cómo avanzara la conversación, podrían haber tenido la impresión de que maté a Roxy y se lo robé. Los demonios aparentemente tenían vidas largas y probablemente no era inusual para ellos verse mucho más jóvenes o más viejos de lo que realmente eran.
En otras palabras, mi apariencia no necesariamente me protegería de las sospechas en este lugar, especialmente si ellos se daban cuenta de que mi edad mental era de 45 años. Tendría que esforzarme para actuar apropiadamente de forma infantil. Por ahora, al menos, habíamos logrado obtener el permiso para entrar a la aldea Migurd.